Sí, no, sí que hemos bajado de la nube, ¿no? Ya han pasado 2 o 3 semanas, pero bueno, la verdad es que fue una semana preciosa, una semana muy bonita, muy intensa, y sobre todo pues, el domingo pues, con la remontada que hicimos fue espectacular, pero bueno, la verdad es que ha sido algo muy bonito. Yo creo que además se ha visto muchísimo, muchísima gente me ha comentado, gente que ni ve el golf me ha comentado que lo han visto, que les encantó, que estaban enganchadísimos, y bueno, pues todo lo que ayude a mejorar lo que es el deporte del golf a nivel mundial es siempre bueno. El domingo por la mañana, antes de empezar los individuales, Martín y yo estamos desayunando juntos, y él pues tuvo una semana dura porque jugó poco, no estaba jugando muy allá, y yo sí que me acuerdo que le comenté, ¿no? Le dije: Martín, si me pudieran conceder un deseo, desearía que tú metieras el pad para ganar la Ryder. Obviamente metió el pad que nos daba el empate, ¿no? que hacía que la Ryder se quedara con nosotros, y bueno, pues yo creo que un poquito por eso cuando él lo mete yo salgo corriendo y él me ve, y bueno, pues a lo mejor fue un poquito de coincidencia. Son todas muy especiales, son todas muy bonitas, todo el mundo sabe lo mucho que me gustan a mí las Riders, pero bueno, esta por cómo se consiguió, el sitio donde era, lo complicado que era, hacerlo fuera de casa como lo hicimos, la verdad es que sí que es probablemente la más especial. La sombra de Seve tuvo mucho que ver. Sí, hombre, yo quiero pensar que sin ninguna duda Severiano estaba allí. A lo mejor el primer día y medio se lo tomó un poquito de descanso, pero a partir del sábado por la tarde yo no tengo ninguna duda de que sí que nos echó una mano, y se notó, ¿no? Se notó porque estábamos en una posición muy complicada, y bueno, necesitamos cualquier ayuda que nos pudieran dar. El domingo fue espectacular, probablemente me quedo con algunas de las imágenes del sábado por la tarde-noche, después de ganar esos 2 últimos puntos que nos dan la posibilidad de intentar ganar el domingo. Me quedo con las caras de los jugadores, ¿no? Cómo cambió un poquito la mentalidad de todos, cómo cambió la energía dentro del equipo europeo, y bueno, pues yo creo que gracias a eso el domingo se puede hacer lo que se hizo. Muy bien, la verdad es que con el Rey lo pasamos genial. Él estaba con muchas ganas de saber cosas sobre la Ryder, nos preguntó un montón de cosas luego cuando pasamos a su despacho. Y la verdad es que bien, estuvo muy bien, muy a gustos, nos recibió encantado, la verdad es que nos hizo sentir como he dicho, muy a gustos. Cuando se suelta la melena, ¿no? Digamos, un poquito, y ya no están las cámaras delante, la verdad es que es una persona muy apacible, te hace sentir perfectamente al lado suyo, muy interesado en todo lo que tienes que comentarle, y la verdad es que con nosotros se portó estupendamente bien. Me da muchísima pena el no poder defender mis 2 títulos del Tour Europeo del año pasado, aquí en Castellón, obviamente, y en Valderrama. Pero bueno, hay que ser realistas, y bueno, pues la cosa está como está y hay que entenderlo, y bueno, pues habrá que esperar a años venideros que la cosa mejore y podamos volver a hacerlo.